las distintas doctrinas. Hoy vamos a estar volviendo y empezando en el capítulo 32 de Jeremías. Vamos a orar, pidiendo al Señor que nos ayude hoy, que su Espíritu Santo sea ayudándonos. Y bueno, ya vieron, no sé si vieron que me autoagredí con la guitarra cuando me la quité, pero que no pasen más cosas así. Vamos a ver cómo acomodo esto aquí nada más. Ok. Oremos y oren por mí también, para que el Señor me use esta noche. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos, nos disponemos para escuchar tu voz, sabemos que tú quieres hablarnos. Y oramos para que tu Espíritu Santo sea llenándonos, Señor. Para que lo que tú tengas preparado para hablar a nosotros esta noche sea recibido con oídos abiertos, listos y prestos para obedecer, Señor. Que nuestros corazones sean tocados por ti como quieres hacerlo, que sean transformados. En esta noche podamos salir diferentes a como llegamos. No pretendemos saberlo todo, ni creemos que lo sabemos todo, sino más bien venimos acá por eso, Señor, para aprender de ti, de tu palabra y de lo que tú tienes para nosotros, de quién tú eres también, Señor. Háblanos. Ponemos este tiempo en tus manos y oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, como un pequeño repaso tal vez, y yo sé que hace rato, quizás hace un año que no estamos en Jeremías, ¿verdad? No sé bien, pero hasta el momento hemos estado viendo a este profeta llamado Jeremías. Hemos visto su llamamiento en los primeros capítulos, sus profecías que en su gran mayoría hablan sobre el pecado de Judá en contra de Dios, ¿verdad? De cómo ellos se habían apartado, de cómo ellos habían estado rechazando a Dios y su voluntad, su ley y su palabra para irse en pos de sí mismos y de dioses falsos. También profecías que tenían que ver con el juicio inminente que vendría de parte de Dios a raíz de todo ese pecado. Ya desde hace varios capítulos está el profeta Jeremías hablándoles al respecto. Si ustedes lo han leído o van luego y lo leen del capítulo 11 al 20 más o menos, no son tal vez divisiones exactas, pero vemos cómo Jeremías empieza a ser rechazado, empieza a ser, ¿verdad?, perseguido y sufre por las profecías que el Señor le da para entregar al pueblo. Incluso vemos cómo él es puesto en el cepo. Jeremías sigue profetizando el castigo de Dios que iba a venir y más precisamente empieza a profetizar sobre el exilio de Judá a Babilonia. Empieza a decirles, ustedes han pecado en contra de Dios y el Señor va a traer esta nación para que los lleve de aquí. Vemos entonces que este pasaje que vamos a estar estudiando está en un pasaje bien oscuro, bastante oscuro, un tiempo bastante triste para el pueblo de Judá. Cuando hablamos de Judá, nos estamos refiriendo a uno de los dos reinos en los que se dividió el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan, uno de los hijos de Salomón no hizo un muy buen trabajo, el pueblo se terminó dividiendo muy rápidamente y el primer reino, el reino del norte, que en la Biblia se le menciona como Israel, ya hace mucho tiempo, hace quizás 150 años que no está aquí en la tierra, ¿verdad? Fue derrotado hace mucho tiempo, pero aquí sigue este reino de Judá, no como quisiéramos, no como el Señor quiere que ellos estén, sino igual en rebeldía en contra de Dios, oponiéndose directamente a las amonestaciones de Dios, oponiéndose directamente a lo que el Señor les está hablando, incluso inventando otras profecías. Mientras Jeremías estaba ahí diciendo, viene juicio sobre Judá. El pecado de Judá trae o ha ocasionado que el Señor traiga juicio sobre Judá, y se levantaban otros profetas que decían, no hombres, más bien por el contrario, viene bendición, el Señor va a quitar el yugo sobre nosotros y demás. Y en este preciso capítulo que estamos aquí, no solo está en esta situación, no solo se está anunciando el exilio, sino que ya el ejército de Babilonia está sitiando la ciudad. Un sitio era cuando un ejército, en lugar de quizás saltarse las murallas o tratar de romperlas, simplemente acampaba alrededor y no permitía que entraran recursos, no permitía que saliera ni entrase nadie a esa ciudad.
Y estos sitios podían durar poco tiempo o muchísimo tiempo. En este momento, Jerusalén, que era la capital, la ciudad principal de Judá, está siendo sitiada por Babilonia. ¿Y cómo sucedió esto? Si ustedes se van al libro de Segundo de Reyes, capítulo 24, del 17 al 20, se nos relata cómo Nabucodonosor, después de haber derrotado al rey que estaba en ese momento, que se llamaba Joaquín, derrotó a Joaquín, se llevó a Joaquín cautivo a Babilonia con su familia y con los nobles, ¿verdad? Entre ellos incluido Daniel, pone al hijo de ese rey, que en ese momento se llamaba Matanías, lo toma, le cambia el nombre a Sedequías y lo pone por rey en Judá. Y hacen un juramento, un pacto, ¿verdad? De que este hombre, que ahora se llamaría Sedequías, iba a estar sometido a Nabucodonosor y, ¿verdad?, iba a rendir todo lo que esa relación iba a demandar. Entonces Nabucodonosor mismo fue quien puso a Sedequías por rey en Judá. Después en el versículo, ahí mismo en ese pasaje, pero en el versículo 19, nos dice que Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, refiriéndose a la forma en la que gobernó, conforme a todo lo que había hecho Joaquín, o Joacim, es el mismo nombre, pero así se le dice ahí en Segundo de Reyes. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces, Sedequías viene y se revela. En un momento él se da cuenta que Nabucodonosor está teniendo problemas en algunas guerras por ahí. Entonces dice, este es el momento de rebelarnos. Y se va a buscar ayuda de Egipto. Pero resultó que fue muy mala idea, porque entonces Nabucodonosor se viene, dice, con todo su ejército. Eso lo vemos ahí en el versículo 25, capítulo 25 más bien de Segundo de Reyes. Dice que Nabucodonosor con todo su ejército se vino a Jerusalén y la sitió. Ese sitio duró aproximadamente 18 meses, año y medio. Estuvo toda la gente encerrada en la ciudad de Jerusalén. Y es en medio de todo esto que se desarrollan los acontecimientos que se narran aquí, en el capítulo 32. Entonces vamos a empezar ahí, ya con ese contexto. Recordemos, está la ciudad sitiada, se ha estado profetizando el castigo de parte de Dios, ¿verdad? El hecho que todo este pueblo iba a ser llevado de ahí. Y leemos, palabra de Jehová vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Entonces ya el sitio llevaba varios meses. ¿Y cuál era la situación de nuestro amigo Jeremías? No solo estaba la ciudad rodeada, nadie podía salir, todo el mundo tenía hambre, todo el mundo estaba racionando la comida, ¿verdad? Una galletita por aquí, un poquito de harina por acá, porque no sabían cuánto iban a durar encerrados. Pero aparte de eso, estaba Jeremías en la cárcel. Dentro de esa situación, él estaba en una cárcel encerrado. ¿Y quién fue el que lo mandó a encerrar? Dice el rey Sedequías. ¿Por qué? Porque tuvo la osadía de abrir su boca y hablar lo que Jehová le había mandado a decir. Versículo 3, dice, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo? Así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Entonces, en cierto momento, Jeremías empieza a predicar esto y el rey le dice, Jeremías, ¿por qué usted se atreve, tiene la osadía de abrir su boca para decir que nos va a ir mal, que nos van a conquistar, que Dios nos ha entregado en las manos de Babilonia? Y yo me lo imagino, hasta es un poco risible imaginarse un hombre como este diciendo, vea, sí, no hemos temido a Dios, no lo hemos obedecido, no hemos caminado en lo que Él nos ha mandado, nos hemos rebelado contra Él, pero usted no se atreva a decirnos que Dios nos va a amonestar por eso, que Dios va a traer un pueblo para llevarnos lejos de aquí. Las únicas dos opciones que se me ocurren de por qué una persona podría tener tal descaro es o porque no conocía realmente la palabra de Jehová y ignoraba la gravedad de todo lo que habían hecho. Yo creo que esa no es. O que él sí conocía la gravedad de lo que había hecho, sabía que Dios estaba molesto con ellos, pero aún así su corazón estaba endurecido y quería seguir en sus caminos y quería seguir pretendiendo que todo estaba bien. De alguna manera, él creía que
podía permanecer ahí y en algún momento vencer al ejército más poderoso que había quizás en el mundo en ese momento. Y no solo eso, sino teniendo a Dios en contra. Y él tenía esta noción de que lo iba a poder hacer. Entonces cuando Jeremías se levanta, lo tira a la cárcel. Creo que también lo tomó como un ataque personal, principalmente por lo que vemos en el versículo 4 y 5. No solo estaba Jeremías hablando en contra de Judá, sino que dice acerca de Sedequías en el versículo 4. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia. Y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Y él le pregunta a Jeremías, ¿por qué usted está diciendo esto? ¿Por qué era tan, no sé, yo me imagino a Sedequías aterrorizado, o al menos debía estarlo, con ese ejército allá afuera, también pensando, el hombre que quizás es más poderoso en el mundo en este momento, que tiene a su disposición todos los recursos que quiera, no solo es mi enemigo, sino que yo hice pacto con él y lo traicioné. Y viene por mí. Y Jeremías no solo está diciendo que vamos a ser derrotados, sino que yo lo voy a tener que enfrentar cara a cara. Y me va a pedir cuentas. Y me va a castigar por lo mismo. Entonces él quiere silenciar a Jeremías. Debió haber sido algo horripilante para este Dios. Pero ¿sabe qué es lo que no veo yo aquí? Porque si él tuviese temor de Nabucodonosor, no solo es Nabucodonosor, sino de Dios, él buscaría al Señor. Diría, Señor, ayúdanos, ya nos arrepentimos. Voy a limpiar, ¿verdad? El templo, voy a limpiar los montes de altares y vamos a rendirnos a ti. Pero él parece estar asustado acerca de Nabucodonosor, pero no acerca de Dios. En Ezequiel, narrando esta misma historia, Ezequiel capítulo 17, versículo 18, nos dice que Dios también estaba molesto porque Sedequías había roto el pacto que había jurado en su nombre. Sedequías había hecho un pacto con Nabucodonosor en el nombre de Jehová. Y no solo traicionó a Nabucodonosor, sino que rompió un pacto, una promesa que había hecho en el nombre de Dios. Y Dios estaba molesto por esto también. Y esto me recuerda a mucha gente hoy en día, ¿verdad? Que piensan en todo mundo. La verdad, casi que solo en ellos mismos, pero se andan preocupando de lo que los demás dicen o piensan porque quieren mantener su estatus y su fama y demás. Pero no se preocupan acerca de lo que Dios dice. No se vuelven a Dios para pedir perdón, no se vuelven a Dios para arrepentirse. Se preocupan solo por sus vidas terrenales, por lo que el hombre pueda decir, pero no quizás por lo que Dios ya ha dicho de ellos. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan nos dice ahí que no es que el hombre que rechaza la luz, que rechaza a Jesús, será condenado, sino que nos dice más bien que ya ha sido condenado. El versículo 18, el capítulo 3 de Juan, ahí no va a aparecer, pero lo pueden buscar. Dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y allá anda la gente desvelada. ¿Usted ha visto cuánta gente hay con ansiedad hoy en día? Sin poder dormir, enfermos. Y ninguna de esa ansiedad, ninguno de ese estrés es preocupado por qué está pensando Dios. Es preocupado porque tienen esa expectativa de juicio que va a venir. ¿Por qué están preocupados? De nuevo, por las cosas terrenales y pasajeras. Y es de hecho el Señor, creyendo en el Señor, el único que los puede librar de todo eso. No solo llegan y ignoran todo eso, sino que también quieren silenciar a aquellos que los amonestan. Cuando usted, y espero que lo esté haciendo, que esté dando testimonio de su fe, muy a menudo va a haber personas que, ¿verdad?,
Lo van a parar, algunos respetuosamente, otros no, pero siempre van a tratar de silenciar lo que usted tiene que decir para que no haya ese confrontamiento con su conducta, con su forma de vivir. Hoy lo que está de moda es silenciar al cristiano diciendo que, ¿verdad?, todo es un discurso de odio. Y no solo en Estados Unidos, aquí también en la universidad, cuando ha venido alguien a hacer algún debate o algo así, ahí se ponen todos, ¿verdad? Usted los ve, mejor no los describo para no, ya ustedes saben cómo se ven. No, discursos de odio aquí no, y aquí allá, cuando lo que se está predicando es libertad en Cristo Jesús y el gran amor que Dios ha tenido por ellos. Pero todo se etiqueta así. ¿Para qué? Para silenciar a la gente. Lo absurdo de eso, de ese esfuerzo de silenciar a alguien, bueno, ya vimos lo que pasó hace unas semanas. Mataron a alguien que era, ¿verdad?, a Charlie Kirk, ahí que predicaba el evangelio y iba en contra de muchas ideologías de hoy en día, y quisieron, lo mataron. ¿Verdad? ¿Sabe cuál es el problema o lo absurdo de eso? Que eso no quita el juicio que viene. Usted podría, si lograran silenciar a todos los cristianos, aún así el juicio vendría. Aún así la condenación no se condenaría. El problema no es el mensajero. El problema es que se han rebelado en contra de Dios, han pecado en contra de Dios. Y solo queda, como dice el libro de Romanos, esa expectativa, no es el libro de Romanos, pero queda esa expectativa de juicio en ellos. El juicio viene, pero van a tratar de silenciarlo a usted y a mí. Entonces, ¿para nosotros qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué podemos ver en estos pasajes? Vemos que decir la verdad a Jeremías le costó su libertad. No es un costo bajo. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuál es el costo que es demasiado alto por obedecer a Dios? La respuesta correcta a eso, todos así, bien cristianos, nosotros decimos, no, ningún costo es demasiado alto. Nosotros nunca nos vamos a callar, vamos a ir. Pero en el día a día, esa es una realidad. A veces el costo es incomodarme un poquito. A veces el costo es una situación incómoda. Y aún así es demasiado alto. Nos callamos para no incomodarnos, para no causar una situación incómoda. A veces el costo es sacrificar un poquito de tiempo. Estoy cansado y quiero llegar a trabajar, a descansar. A veces ese costo es demasiado grande para nosotros. Pero cuando nos preguntan, no, yo por el Señor lo que sea, toda mi vida, que el Señor me quite la vida si quiere. Pero en la vida cotidiana es donde tenemos, yo creo, que examinarnos y pedir al Señor que nos examine. ¿Qué es lo que nos puede dar a nosotros la capacidad de empezar a pagar esos costos? ¿Qué es lo que nos puede a nosotros capacitar para ir y hacer lo que Dios nos está llamando con Jeremías? Jeremías, vaya y diga esto. Y que él va y lo hace. ¿Qué es lo que nos puede a nosotros capacitar para eso? Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y hay muchas cosas, pero principalmente de aquí salen todas ellas, creo yo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Entre más estemos en la palabra de Dios, más preparados vamos a estar para cuando Dios diga, hey, Daniel, hable, yo vea el costo y aún así hable. Y vaya y lo diga. Cuando Dios me diga, vaya, yo estoy dispuesto a ir. ¿Por qué? Porque la palabra ha hecho su obra en mí. Y las obras que Dios ha preparado para nosotros, ¿verdad? Como dice Efesios 2:10, suena muy bonito. Somos hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano, para que anduviésemos en ellas. Suena lindísimo, pero esas obras no siempre son fáciles. No siempre son así. Cualquier día, un día normal. A veces son complicadas. Y vamos a ver aquí la locura que termina siendo Jeremías, un hombre que Dios ya había, ¿verdad? Un hombre de Dios que ya había perdido muchísimo. Toda su vida había sido entregada al Señor y ahora hasta en la cárcel estaba. Pero veamos lo que el Señor le llama a hacer. Vamos a estar leyendo secciones un poco grandes.
dijo Jeremías, versículo 6, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Llega, así como el Señor se lo había anunciado a Jeremías, llega su primo, pues, dice el hijo de su tío, supongo que por alguna razón lo dirá, de esa manera. Cuando llega y le ofrece esa heredad, Jeremías entiende que sí es la voluntad de Dios. Entonces él ya entendió eso. Ok, Dios quiere que yo compre esta heredad. Y dice el versículo 9, y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en la vasija de barro, en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Entonces, Jehová le anuncia a Jeremías, va a venir el hijo de su tío, le va a ofrecer esta heredad. Cuando llega y sucede, Jeremías entiende que es la voluntad de Dios y la compra. 17 piezas de plata. Este es, podríamos decirlo, que la peor inversión de bienes raíces que algún ser humano ha hecho en su vida. Porque uno podría pensar, ¿cómo se le ocurre a un ser humano, ¿verdad? Anatot estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén. ¿Eso qué quiere decir? Que si Babilonia estaba sitiada, o sea, el ejército babilonio estaba sitiando, rodeando a Jerusalén, ya había conquistado Anatot. Entonces Jeremías aquí está comprando una tierra, sabiendo él, siendo él el vocero de Dios que dice, todo esto va a ser destruido. Babilonia viene y va a arrasar con ustedes y los va a llevar lejos. ¿Quién compraría algo en una situación así? Es como que reviente un escándalo en una de esas empresas, no sé, que están ahí en la bolsa cotizando y que usted sepa que no va a quedar nada de esa empresa y irse a comprar acciones, ¿verdad? Es una cuestión así demasiado arriesgada, pero ya en este punto es casi absurdo. ¿Por qué lo hace Jeremías? Porque él entendió que era la voluntad de Dios que él lo hiciera. Simplemente. Y vamos a ver que más adelante él va a preguntar por qué. Me gusta eso de Jeremías. Él es de esos que cuando Dios manda obedece y luego pregunta. Y yo no estoy hablando de andar a loco haciendo cosas que no sé que son la voluntad de Dios. Jeremías sabía que era la voluntad de Dios. Ahora nosotros, muchas veces hay cosas que sabemos que son la voluntad de Dios, pero preguntamos 10 cosas, 11, 20 antes de dar un paso. Hasta que no esté todo descifrado, hasta que no esté todo resuelto y yo vea al final dónde voy a llegar, no me muevo. Y usted cree, bueno, pero de por sí ya sé, bueno, esos 17 ciclos de plata que dice ahí, cuando una ciudad estaba sitiada, ¿qué creen ustedes que pasaba si no entraba comida ahí? ¿Qué pasaba con la comida? Se escaseaba. Entonces no era solo, ahí voy a comprar esto por varas y no va a pasar nada por sí, nunca la voy a poder usar, pero esos 17 ciclos de plata, ni siquiera podemos dimensionar lo que podían valer. En otro sitio, si van ahí a Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 25, cuando Siria sitió a Samaria, se nos dice que el hambre que ese sitio provocó había inflado los precios de las cosas. Dice que una cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma, caca de paloma, dice, por 5 piezas de plata.
Unos versículos más abajo, una historia horrible que hay ahí. Dice que el rey está caminando por el muro y una mujer se le acerca a decirle, a reclamarle: yo y otra mujer nos comimos a mi hijo, porque ella me dijo que luego nos íbamos a comer el de ella y ahora lo está escondiendo. ¿Se puede mencionar eso? O sea, lo que es que tal hambruna se genere a raíz de esto que la gente empieza a comerse a sus hijos. Aún así, Jeremías toma sus 17 ciclos de plata y dice: esta es la voluntad de Dios. Esto que podría mantenerme vivo no sé cuánto tiempo, con lo que yo podría comprar comida, porque podría ayudar, no sé, a otras personas. Voy a darlo por esta tierra que probablemente la lógica humana me dice que no sirve para nada. Con papeles, y lo hace así súper oficial, pero papeles que ese otro imperio no iba a reconocer. Pero él obedece. Y luego pregunta. Nosotros creo que cometemos el error de aferrarnos demasiado a nuestro entendimiento. Si no tengo las cosas así descifradas y claras, no me muevo en la voluntad de Dios. Ah, pero entonces uno se va a mover en contra de la lógica. Bueno, o sea, entonces que le vamos a decir a Dios que no, sabiendo que es su voluntad. Sí, yo entiendo, Señor, que eso es su voluntad, pero no lo voy a hacer. Yo sé que el Señor me está llamando a hacer algo que podría costarme mi trabajo, pero no es muy lógico perder un trabajo entonces no lo hago. Pero el Señor nos llama a hacer cosas así. Si nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, no tenemos excusa para no movernos hacia ella. Versículo 16, empieza Jeremías ya a preguntar. Allá, ¿verdad? Ya obedeció, ya lo hizo. Bueno, Señor, ahora, si le place a usted, explíqueme qué fue lo que acaba de pasar. Dice, vamos a leer del versículo 16 al 24. Dice: y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu gran brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y que sacaste tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande. Y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estamos viendo. Entonces Jeremías, aquí con humildad, después de haber obedecido, se dirige al Señor en oración. Dices: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, tu gran poder, con brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Haces misericordias a millares y castigas la maldad. Eres un Dios grande y poderoso. Eres grande en consejo y magnífico en hechos. Has hecho señales. Sacaste a tu pueblo Israel y le diste esta tierra que juraste a sus padres que le darías. Esta tierra que fluye leche y miel. Señor, tú hiciste todo eso, yo lo sé. Y todo el mundo, todo Israel lo sabe. Pero aún así se han rebelado contra ti. Versículo 23, no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que le mandaste. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Por eso, Señor Jehová, como lo llama él, esta ciudad está sitiada. Ha sucedido lo que usted nos advirtió y lo estamos viendo: hambre, mortandad. Esa expectativa de que vamos a ser destruidos. En el versículo 25 pregunta: oh Señor Jehová,
Todo esto está pasando ahora. Y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Entonces Jeremías ya obedeció, pero ahora está preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si justamente usted está castigando a este pueblo de Judá, me manda a mí a comprar esta heredad? No tiene sentido para nosotros. No tiene sentido. Yo lo hice, Señor. Podría tal vez interpretar uno aquí, pero ¿por qué? ¿Por qué me mandaste a comprar esa tierra si vamos a ser destruidos, si vamos a ser llevados lejos? Él preguntó y ahora el Señor responde. Versículo 26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Entonces el Señor está respondiendo, sí, usted tiene razón. Este pueblo no ha hecho nada más que enojarme, que provocarme a ira con las obras de sus manos. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. El próximo jueves nos vamos a volver en estos pasajes. Vamos a ver un poco acerca de esto que se menciona aquí y una promesa que hay más adelante. Pero el Señor le responde a Jeremías y le dice, Jeremías, vea, no hay nada difícil para mí. Todo lo que yo le he dicho a usted va a pasar. Va a pasar. Porque este pueblo y esta ciudad, en específico Jerusalén, ha hecho que se acumule mi ira. No ha hecho nada más que hacerme enojar por sus graves y deliberadas ofensas en mi contra. No han hecho sino lo malo ante mí. Dice que desde los reyes, sacerdotes, hasta los moradores de Judá y de Jerusalén en general, han provocado a ira a Dios con sus obras. Dice que le han dado la espalda en lugar de verlo de frente. Le han faltado el respeto. Cuando Él ha tratado de enseñarles para que se aparten del pecado, cuando ha tratado de amonestarlos con profetas, dice que no escucharon. Por el contrario, dice que pusieron sus abominaciones en el templo, en mi templo. Instrumentos que habían creado para dioses falsos, los pusieron ahí, en ese lugar que debía ser para invocar el nombre del Señor. Peor aún, dice que hicieron altares a Baal y los hijos que Dios les había dado, con los hijos que Dios los había bendecido, los tomaron y los quemaron vivos en honor a Moloc. Ese es el punto del que había llegado a este pueblo. No era una rabieta que hicieron y Dios se enojó, sino año tras año, el Señor librándoles, el Señor protegiéndolos, el Señor hablándoles por medio de los profetas, teniendo la ley para guiarse. Seguían rebelándose en contra de Dios y haciendo cosas horribles, cosas despreciables. Y no pasivamente, sino activamente en contra de Dios. Yo no sé si usted ha algún parecido con eso y el mundo en este
tiempo. Yo no quisiera pensar en la iglesia, pero muchas veces vemos a la iglesia haciendo cosas horribles, o al menos personas que se llaman ser parte de la iglesia. Entonces el Señor le dice, por todas esas cosas horribles, Jeremías, mi poder ha movido a Babilonia. No es solo que el Señor está dejando que Babilonia lo haga, es que el Señor está trayendo esto sobre Jerusalén para conquistarla y que la quemen y no quede nada. Eso es lo justo, debe suceder. Pero ahora el Señor le va a responder en la segunda parte y le va a decir, pero mi corazón hacia mi pueblo no ha cambiado. La ciudad va a ser destruida, va a ser arrasada, dice ahí, tanto que no quede nada. Pero ellos han fallado a su palabra, pero yo no. Yo los amo. En el versículo 33 continúa. 36, perdón, continúa. Dice, y con todo, ahora sí dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad. O sea, y con todo, voy a hacer énfasis en eso, y con todo eso que se acaba de mencionar, con todas esas abominaciones horribles que se acaban de mencionar, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Con todo eso que ellos han hecho, con todo lo que me han hecho enojar, con las cosas que han hecho en mi presencia, es que no sé si lo podemos imaginar. O sea, todo lo que nosotros hacemos, y si no lo sabía o ha tratado de ignorarlo, se lo recuerdo. Todo lo que hacemos lo hacemos en presencia de Dios. El Señor ve lo que hacemos. Y sí, eso es un antropomorfismo, ¿verdad? Pero ustedes me entienden, Dios está ahí presente. El olor de esos niños que se quemaban ahí llegaba a Jehová. Lo mismo con todas las cosas que nosotros hacemos. No hay nada que podamos hacer ocultos de Él. Con todo eso, dice el Señor, que sí, yo los voy a echar. Yo los voy a, en mi furor, los voy a esparcir por todas las tierras, pero desde allá los voy a traer. Los voy a volver. Es una promesa maravillosa. En el versículo 40, yo creo que son uno de los versículos más increíbles que yo he leído en el Antiguo Testamento. 40 y 41. Dice, no solo los voy a traer de vueltas, sino dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y este versículo 41 lo he tenido en la mente por varias semanas ya. Dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Yo no sé si a ustedes les sorprende esa frase, pero yo en la Biblia la he visto generalmente acerca de nosotros, ¿verdad? Ama al Señor Dios con todo. Pero el Señor, refiriéndose a su pueblo, diciendo, de todo mi corazón y de toda mi alma, yo los voy a traer y los voy a plantar aquí para bendecirlos, y no me voy a echar atrás de hacerles bien. Y no solo los voy a traer, sino que voy a darles una nueva vida. Esa es la idea ahí, sí que va a ser un pacto eterno con ellos. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y va a ser una relación completamente diferente, un pacto completamente diferente, que ya no era basado en obras, en rituales, sino que dice, y yo voy a ser su Dios y ellos me serán a mi pueblo. El Señor, sí, de fijo, dice Él, va a pasar eso que yo he dicho. De seguro van a ser disciplinados, castigados, esparcidos. Pero así como es seguro eso que yo he prometido,
también ellos van a volver aquí. Y será ellos por Dios y me serán por pueblo. Versículo 39, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Esta es la respuesta de Jehová a la pregunta de Jeremías. Jeremías, yo a usted lo mandé a comprar esa heredad como una señal de que así como los voy a echar sin ninguna duda de aquí, yo los voy a traer de vuelta. Van a volver aquí y se van a comprar otra vez las tierras y se van a plantar viñas y todo. Esto es una señal. Y Jeremías nunca, o sea, no volvió del exilio, pero era una señal diciendo, o sea, después de que ustedes sean echados, este pueblo va a ser reunido aquí. Me gusta esa frase que dice, pondré mi temor en el corazón de ellos, en el versículo 40, para que no se aparten de mí. Corazón que teme al Señor no se aparta de Él. Corazón que teme al Señor, aun cuando se equivoca, corre hacia Él. En lugar de esconderse, en lugar de cubrir tal vez su pecado, en lugar de encarcelar al que lo está amonestando. Se da cuenta de su horror y va al Señor. Hermanos, Israel fue elegido por Dios en Abraham, no por su grandeza, no porque fuese... Abraham era un hombre de un pueblo pagano, probablemente adoraba otros dioses, y de ahí el Señor lo tomó. ¿Y por qué es fiel al Señor? ¿Por quién era Abraham? ¿O por quién era Jacob? ¿O por quién era este pueblo? No, porque Él es fiel. Este pueblo no merece que el Señor lo traiga de vuelta, pero el Señor lo ha prometido. Y en el siguiente capítulo, igual vamos a estarlo viendo, el Señor lo ha puesto de una forma tan clara que Él no ha desechado a Israel, que no ha terminado con ellos. Israel iba y será restaurado. Vamos a ver esto también el próximo jueves. Es un doble cumplimiento de que Israel iba a volver, sí, se cumple en cierto modo con Esdras y Nehemías, iba a volver a la tierra, a reconstruir la ciudad de Jerusalén, pero también es algo que va a suceder en los últimos tiempos. Cuando el Señor lidie con su pueblo Israel y dice que todo Israel será salvo. Esa es la fidelidad y el corazón de Dios para este pueblo. Nosotros no somos Israel. Nosotros no creemos en, ¿verdad?, la teología del reemplazo. Pero gozamos y somos partícipes de esta misma promesa, de un nuevo pacto, que ya no es basado en las obras de la ley, sino en la gracia de Dios. Somos parte de este mismo pacto. En Juan 10:16 Jesús dice que Él también tenía otras ovejas que no eran de ese redil. No eran de ese redil ahí en Israel, de los judíos. ¿Y de quién está hablando? De nosotros. La misma fidelidad que Él tiene con ellos, ¿verdad?, es la que nosotros estamos disfrutando el día de hoy. Nosotros podemos descansar en la fidelidad de Dios y el gran amor que Dios tiene también para con nosotros. ¿Usted necesita pruebas del amor de Dios? Ve a la cruz. ¿Usted necesita pruebas del amor de Dios? Recuerde a Jesús y lo que Él hizo. Con esa prueba yo no sé por qué alguien estaría buscando pruebas hoy de que Dios le ama. Y aún así hay muchas. Aún así cada día se derrama el amor de Dios sobre nosotros. Podemos confiar nosotros también que cuando Él nos llama a hacer algo que nos va a costar, Él va a ser fiel y no va a ser en vano. Podemos confiar también que incluso cuando nos hemos equivocado, podamos volver a Él. No solo eso, sino que Él está esperándonos para volver.
Siempre hay un costo. El seguir al Señor tiene un costo. Y hay gente que siempre espera, o lo dicen de esta manera, si usted paga el precio de hacer algo por Dios, Dios se lo va a devolver. Dios no tiene por qué hacer eso, si todo es de Él. Pero sí, lo que es seguro es que nunca va a ser en vano. Si seguimos la voluntad de Dios, no va a ser en vano. Y vale la pena. Y de nuevo, y tal vez usted nunca vea el fruto de eso, pero es algo que trasciende hasta la eternidad. Entonces, para ir terminando, un resumen de las aplicaciones que hemos tocado. Como dije antes, vamos a volver a este mismo capítulo a ver un poco más acerca de ese doble cumplimiento y lo que el Señor va a hacer con Israel. Pero de las aplicaciones tal vez prácticas que hemos tomado aquí en nuestro hermano Jeremías y de quién es Dios para nosotros. Primero, debemos buscar vivir en obediencia a Dios. Los resultados pueden ser difíciles, pero si estamos buscando resultados bonitos y agradables, tanto así que estamos dispuestos a irnos en contra de Dios, estos resultados bonitos usted nunca va a poder decir, esto es bendición de Dios para mi vida, esto es una bendición. Nunca. Puede ser recursos, tranquilidad, entre comillas, lo que sea. En contra de la voluntad de Dios, nunca van a ser de bendición para su vida. Ahí estaba Jeremías en la cárcel, sabiendo que había hecho la voluntad de Dios. No ignoremos su corrección. Tenemos a Sedequías y todo este pueblo ignorando y oponiéndose activamente en contra de la corrección del Señor. Cuando el Señor nos corrija, seamos humildes. Tomémoslo como una muestra de amor. Cuando el Señor use a un hermano para corregirnos, seamos humildes. Yo sé que no es bonito que alguien venga y nos diga lo que hemos hecho mal, pero es el Señor usando una persona como un medio para hablarnos. Sepamos que el mundo que no nos quiere silenciar, pero debemos ser obedientes y entregar el mensaje. Debemos ser obedientes y vivir de una forma que honre al Señor. También tenemos que recordar que el costo de hacer la voluntad de Dios nunca es demasiado alto. Yo creo que el costo que es demasiado alto es el no hacer la voluntad de Dios. Eso sí tiene un precio caro. Saberse uno fuera de la voluntad de Dios es un precio demasiado alto. Y no vale la pena lo que hayamos conseguido al hacerlo. Recordemos también que el Señor ha sido, es y continuará siendo fiel siempre a su palabra, a sus promesas y a sus hijos. Y por último, yo sé que esto no es para nada popular ahorita, pero mantengamos a su pueblo judío en oración. Usted no tiene que estar de acuerdo en muchas de las cosas que hacen, pero aún en este tiempo que estaba Sedequías y hacían todas esas abominaciones, seguía siendo el pueblo de Dios. Es lo mismo hoy. ¿Verdad? Hay muchas cosas que no nos agradan, muchas cosas que podemos no estar de acuerdo. Y Dios nunca nos ha dicho que apoyemos un gobierno, sino que oremos por su pueblo, ¿verdad? Que amemos a su pueblo. Porque con todo lo que está pasando y con todo eso, Dios los sigue teniendo en su corazón y los restaurará en los últimos tiempos. Ahora, si alguno de nosotros nos hemos equivocado o nos llegamos a encontrar un día dándonos cuenta que hemos fallado en contra del Señor, recordemos que el Señor nos va a corregir, va a exhortar, nos va a animar, pero en su corazón nunca va a estar el desecharnos. Su corazón nunca va a estar el abandonarnos. Y es por eso mismo que nos corrige, es por eso mismo que endereza nuestro camino. Entonces recordemos eso. Señor que ha sido, es y será siempre fiel. Ese es el Dios que vale la pena seguir, el que vale la pena servir
y entregar toda nuestra vida a Él. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que vemos aquí en tu siervo Jeremías. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a no ser egoístas, Señor, a amarte más a ti que a lo material, más a ti que a la comodidad, más a ti que a nuestros placeres. Ayúdanos a obedecer cuando nos llamas, Señor. Ya sea abrir nuestra boca, a movernos, a hacer algo, a abstenernos de hacer algo, Señor. Danos valentía. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aprender a identificar tu voz, Señor. Saber cuál es tu voluntad y seguirla, Padre. Perdónanos por las veces que no lo hemos hecho. Y ayúdanos, Señor, a que de ahora en adelante podamos vivir una vida que se caracterice por eso, por vivir valientemente para ti, Señor. Oramos que desde ahora sigas hablando en nuestro corazón para cuando continuemos este capítulo la semana que viene. Vamos a aprender también de quién eres tú, lo firmes que son tus promesas, Señor, de lo incambiable e inamovible que eres tú, Señor. Cimenta eso, Señor, en nuestros corazones, que más bien nuestros corazones estén cimentados en eso, Señor, en que tú no cambias, en que tú nunca nos vas a abandonar y que siempre vas a estar ahí. Te amamos, Señor. Oramos para que hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y sigas obrando a través y en tu iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Que sigue la alabanza, ¿verdad? O los anuncios. Anuncios. Ok. Tenemos anuncios. Tenemos Mateo el domingo que viene. Así que ya saben, a las 10:30 en el hotel. Ahí pueden acompañarnos. Se viene la conferencia de mujeres. Leí en un mensaje que hoy es el último día, ¿verdad? Mañana es el último día, me equivoqué, para anotarse y para pagar, ¿verdad? Entonces, les animamos a todas. Ahí no se ve bien esa imagen, pero son personas de verdad las que van a estar ahí. Va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Si usted es una mujer, yo sé que el Señor tiene algo para usted ahí. Si hay un obstáculo, dispóngase, y yo sé que el Señor, ¿verdad? Si es su voluntad, Él va a proveer lo que se necesita. Si es algo, ¿verdad? De finanzas, no puede pagar o algo así, hágale saber a las encargadas. Nunca queremos que eso sea un obstáculo. Y si usted, ya sea hombre o mujer, quiere apoyar a alguna mujer, no sé si habrá alguien que falte de pagar todavía, pero si el Señor se lo pone en su corazón, vaya y hágalo. Eso puede bendecir mucho a una persona que quiera ir y tal vez no pueda pagar. Contemplemos el siguiente anuncio. Algo está, ok. Y ya saben, las ofrendas. Tenemos una cajita allá atrás o los medios electrónicos. De cualquier manera que usted quiera hacerlo, que sea lo que el Señor puso en su corazón. ¿Verdad? Nadie tiene por qué manipularle, nadie tiene por qué hacerle sentir coaccionado. Es el Señor, lo que el Señor pone en su corazón para mostrar en adoración a Él de esta manera. Y Calvary Cela les da la despedida, no sin antes cantar una canción. Apaga